Feliz años, bienvenidos todos a este programa especial. El Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, SICSI Guárico, y el Tubazo Digital se unen para hacer realidad esta conversa con el gobernador del estado Guárico, José Manuel Vázquez Aranguren, desde San Juan de los Morros, en el estado Guárico. Saludos, gobernador. Bueno, gracias, Orlando. Bueno, mis saludos a todo el Guárico. Espero que hayan pasado un feliz año y a todos ustedes un feliz inicio de año 2025. Que Dios siempre nos siga bendiciendo, nos siga protegiendo y nos siga dando sabiduría para entender y comprender los momentos difíciles. Gracias, Orlando, por estar acá. Bien, esta conversa de inicio de fin de año es bien significativa, sobre todo desde el punto de vista informativo. Tenemos preguntas, dudas, algunas preguntas incómodas, como siempre hacemos los periodistas, pero no queremos dejar de lado la parte humana. Todos los políticos también tienen familia. ¿Dónde pasó, dónde recibió el año? Bueno, Orlando, como todos los años, yo creo que ya es una tradicionalidad. Estaba haciendo remembranza y creo que un 99% he recibido el año en Camaguán, mi tierra natal. Allí están mis padres siempre sepultados, siempre un día, horas antes de terminar el año, voy al cementerio, reflexiono con ellos y bueno, con mi familia, allí, con la gente del pueblo. Tuvimos lo que llamamos nosotros un reencuentro en el ámbito de deporte. Me fui a jugar voleibol para la cancha, esa cancha que me vio nacer, esa cancha que me vio crecer, esa cancha que allí comencé mis inicios del deporte en el voleibol y tuvimos un día de reencuentro, pues, con ya no atletas de alto rendimiento, menos atletas, pero vinieron unos compañeros del estado Apure que jugamos juntos, varios campeonatos nacionales, y bueno, y luego compartimos con la familia. Pero bueno, muy bien, pueblo tranquilo, recibimos el año con todo el pueblo, después del feliz año, junto al alcalde hicimos una fiesta para todos los camaguanenses, y bueno, casi todo el pueblo se desbordó, había más de 7,000 personas disfrutando en familia, porque yo siempre lo he dicho, los que venimos de los pueblos, los que venimos desde estas comunidades con mucha humildad, somos como familia, nos conocemos todos, sabemos dónde vivimos, sabemos lo que hacemos y tenemos muchos amigos pues, y amigas que además es parte de una familiaridad. Así que bueno, lo recibimos como todos los años allá en la tierra de los Esteros, ya muy conocido, pues, hoy municipio Esteros de Camaguán. Y hablando de familia, ¿quién manda en su casa? ¿Y quién manda en la gobernación? Y le hago esta pregunta con mucho respeto porque hemos visto algunas observaciones cuando viajamos de personas que hablan de gobernantes, alcaldes, no me refiero a ninguno en particular, que dicen que fueron electos, pero luego gobierna un hermano, una prima o hasta la esposa. No, mira, yo desde mis inicios, hablando en la política, siempre he mantenido un equilibrio en el ámbito familiar, por un lado. La señora, por supuesto, en sus responsabilidades y en, como decimos nosotros, en la gerencia de la casa, la que está pendiente, el tema de los muchachos. En el ámbito del equilibrio de gobierno tiene ella responsabilidades, me ayuda con la fundación del niño. Y bueno, lo que son las acciones de gobierno directamente en la gobernación, con el equipo, con un trabajo de gerencia y además ha sido un norte. Mira, mi familia está muy apartada de lo político. Mis hijos mayores no están en el mundo político. Mi familia, mis hermanos no están en el mundo político, a excepción de uno, que es militar, y bueno, y me ayuda. Pero no hay esa familiaridad política integrada, como algunos lo heredan como parte de que si el padre fue político, el hijo, la hija tiene que ser político. Que si el hijo fue político, luego el nieto tiene que seguir. No, yo creo que en el caso particular mío, nuestro, he mantenido ese equilibrio, no porque yo lo decida así, sino porque ellos lo han decidido. Cada quien asumiendo sus responsabilidades. El año 2024 fue un año difícil, indudablemente, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político. Pero esos momentos difíciles nos dejan también aprendizaje. ¿Qué aprendizaje, qué experiencia le dejó el 2024? Mira, el 2024 fue mejor que el 2023. Si hablamos en el ámbito político y, por supuesto, económico. Nosotros hemos venido enfrentando complejidades y dificultades, sobre todo las agresiones, el bloqueo y las sanciones,
que disminuyó un 99% los recursos, tanto no solo para una gobernación, una alcaldía, al país, desde el gobierno nacional. Nosotros podemos decir que hemos ido recuperando poco a poco esos recursos. Solo apenas llevamos un 10%. De ese 100% nos quitaron el 99%, podemos decir que hemos recuperado un 10%. Ahora, el balance es muy amplio y a pesar de las dificultades, de mucha satisfacción. Nosotros hablamos en lo político, mire, una de las cosas fundamentales para la democracia, para nuestro país, fue la victoria de Nicolás Maduro Moro. Vino a consolidar el elemento de la paz, un odio inoculado por sectores, por una oposición de extrema derecha, quiso crear una guerra civil, y no desde ahora en el proceso electoral o después del proceso electoral, sino que en muchos años anteriores. Nosotros hemos venido con unos ataques sistemáticos al país, a la democracia, para, bueno, crear desestabilización y caos. Yo creo que uno de los elementos importantes, la unión del pueblo, la participación democrática, el hecho de que el pueblo, en su mayoría, nuestro pueblo organizado, vino a consolidar la paz con la participación y la victoria, en el caso nuestro, de la revolución bolivariana. Hay otros elementos importantes que por supuesto nosotros hacemos el balance en lo económico, en lo político, en lo social. Creo que más adelante en eso podemos dar especificaciones. Ahora, yo creo que aquí vamos manteniendo la paz, la tranquilidad de Guárico. Fíjate, un estado, Guárico, un estado centro del país, un estado que está muy cerca de la capital, pero también está muy lejos. Es un estado que es el corazón de Venezuela, un estado que tiene muchas responsabilidades en lo productivo, es un estado que tiene muchas responsabilidades en la seguridad como estado. Cuando digo seguridad como estado, seguridad del país. Y nosotros hemos venido manteniendo esa coordinación y articulación y ese equilibrio que hoy hemos tenido nosotros resultados satisfactorios, victoriosos. Una de las lecciones que hemos aprendido es trabajar cada día más en unidad, construir equipos de trabajo y sobre todo en el escuche, como yo le digo, de todos los sectores. Un líder, una lideresa no puede adueñarse de la verdad o ser el único que tiene la verdad. Yo creo que si entendemos eso, nosotros estamos siempre abiertos, siempre con los brazos extendidos para, bueno, escuchar a todos, los que quieren paz, los que están dentro del camino democrático. Hay otros elementos que, por supuesto, ¿no? Se va a conseguir pues, con una resistencia que ha tenido nuestro pueblo, una resiliencia, como la hemos llamado nosotros, y con la vocación, el empeño y la dedicación cada día de salir adelante. Pero hay un tema, entrando ya en gestión, usted lo acaba de hacer la introducción, el tema de los equipos, de trabajar en unidad. Los ojos de los ciudadanos también se ponen en algunos momentos no solo sobre el gobernante, sino sobre su equipo. ¿Qué tanto pesa el equipo, lo que llamamos el gabinete? ¿Qué tanto lo superviso? ¿Qué tanto peso tiene en una gestión? Mire, la gestión y los líderes generalmente se caracterizan por la gerencia. La gerencia. Cuando hablo de gerencia, tú tienes que tener los principios básicos de una gerencia. Tienes que ser planificado, tienes que contar con una buena organización, que es organizar las distintas acciones de esa planificación. Tienes que dirigir, y ahí va el liderazgo. Y además, tener énfasis en el seguimiento y control. Esos 4 principios, que para mí es una norma dentro de la gerencia, la constituye también la integración del equipo. Lo más difícil, y eso no lo digo yo, eso lo dicen los pensadores, los ideólogos, los que más, bueno, han tenido trabajo de investigación de la gerencia. Lo más difícil es construir equipo. Imagínate que no es fácil a veces 1 o 2 personas, porque tienen pensamientos distintos. Un grupo de hombres y mujeres, más de 40, más de 50 hombres que están dirigiendo las instituciones. ¿Cómo construye ese equipo? ¿Cómo entender los objetivos claros? ¿Cómo entender sobre todo el plan? Nosotros hicimos un plan del Guárico de Encuentro. Ese plan nació de las comunidades, nació del poder popular. Y todos los equipos, todos los líderes, sobre esa direccionalidad, porque tenemos el plan, ejemplo, tenemos el plan construido por el poder popular, Guárico de Encuentro, que se suma al plan de la patria, que se suma al plan nacional. Esa es la planificación.
La organización. ¿Cuáles son las organizaciones? Bueno, tenemos los vértices de desarrollo, tenemos nuestras instituciones legítimas, creadas, unas ya desde muchos años. Esa es la organización. La direccionalidad, y ahí es donde tú me preguntas del equipo. Los que dirigen tanto el plan y la organización. Y sobre todo lo que nos corresponde a nosotros, no solo llevar en el marco la estrategia, la táctica, sino también el seguimiento y control. Y es fundamental, y voy aquí a la pregunta, creo que es el equipo, un 99%, porque tú puedes tener mucho liderazgo, pero si no tienes un equipo que te acompañe, va a ser difícil que todos estos objetivos y metas, porque es muy amplio, se lleven a cabo. Y eso no es solo para un gobernador o un alcalde, eso es para todos. El presidente tiene un equipo de trabajo, tiene sus ministros y ministras, tiene un alto mando político del proyecto bolivariano. Entonces, eso es parte del equipo. Nosotros los gobernadores, en el caso de la revolución, somos parte de su equipo, igual que los alcaldes. Entonces, hay una integración. Lo más difícil, articular, coordinar y sobre todo, hacer entender en estos tiempos complejos, difíciles, que conseguir a veces un líder por la vocación, por la motivación, por ser servidor público. William Lara decía algo importante, que más allá de cualquier otro aspecto individual, debemos ser servidores públicos. En este caso, de lo que dependemos de la gerencia pública. Y eso, en estos momentos, es algo complejo, porque muchas veces tú llegas a una institución, tú tienes un plan muy bonito, tú tienes unas prioridades y necesidades, y cuando vas con el presupuesto, te consigue que, bueno, tienes el 99% menos de los recursos que años anteriores otros quizás se asignaban y no hicieron lo que debían hacer. Entonces esos elementos obedecen ¿a qué? A nuevos métodos, porque también eso va acompañado. Tú tienes un buen plan, tienes un equipo, pero tienes que tener los métodos de trabajo adaptados a la realidad. Ahora, si usted me dice que aprueba el equipo el 99%, la otra pregunta que viene no tiene mucho sentido, pero sin embargo la voy a hacer. Hay venida demanda. No, que es necesario un 99% el equipo, tener un equipo, un 99% okay. Solo. Eso es lo que yo te quiero decir. Sí, quería preguntarle si tenía, como es costumbre en los gobiernos, anuncios, cambios, designaciones, si hay alguna en este momento. No, mira, eso ha sido permanente. Los equipos han estado bajo constante revisión. Hemos hecho cambios. Antes de finalizar el diciembre, nosotros anunciamos el cambio por ejemplo, el director de la Policía del Estado Guárico, por ejemplo. Y allí hemos venido nosotros ajustando dentro de las secretarías de área. Algunos quizás los doy de conocimiento público, otros hago los cambios internos, pero los equipos, y saben que los que trabajan conmigo están bajo perfecta revisión y seguimiento, casi no porque yo ando detrás que si Orlando está, no, es por todo lo que tiene que ver al alcance de su responsabilidad. Nosotros tenemos un sistema, que es el sistema de seguimiento y control, adaptado a la gerencia de la gestión. Tú eres presidente de un instituto, por ejemplo, tú eres director, yo no te estoy evaluando. El mismo sistema con las acciones, las actividades, los proyectos que tú cargues en el sistema y hagas con la comunidad y en esos casos tenga el aval del poder popular, te está haciendo ese seguimiento. Ahora, si tú llegas al final del año y cuando buscamos nosotros, porque son más de 42 instituciones, imagínate tú la cantidad de hombres y mujeres con las políticas públicas. Unos son más visibles que otros por las prioridades o por las mismas circunstancias sobrevenidas que tenemos. Y si el funcionario es muy bueno, muy operativo, pero es corrupto, como pudiera ser, eso no depende de uno, depende de las debilidades de las personas, cómo se autoevalúa. No es bueno, no es bueno, no es bueno. Pero sí tengo maneras de porque cuando, claro, por supuesto, porque cuando un funcionario es bueno, tiene que cumplir con todos los elementos. Primero, los elementos de la gerencia. Segundo, de la ética y responsabilidad. Tú no puedes decir, mira, ese funcionario es muy bueno, pero es corrupto, no es nada bueno. Que quizás tenga capacidad de inteligencia, pero entonces es restado la ética y la moral. Y eso lo conlleva la ineficiencia, porque si el funcionario es bueno y, por ejemplo, tiene actitudes corruptivas, no va a alcanzar las metas. Porque si le damos para construir tantos espacios o para hacer tantas actividades
Y si ese funcionario irrumpe en sus recursos, no va a alcanzar esas actividades o va a tener deficiencias y debilidades. Al final, entonces, no va a ser eficiente ni eficaz. Entremos en algo de gestión que es muy llamativo, siempre me ha llamado la atención. Hay como una percepción, una matriz que se fijó desde hace muchos años, el tema de las carreteras. Cuando hablamos con las personas, usted lo comentaba recientemente, las personas aseguran que las vías están malas. Sin embargo, cuando viajamos, vemos tramos que se han mejorado y vemos gente en la calle trabajando. ¿A qué cree que se debe esa percepción? Miren, generalmente en los últimos años, Orlando, hay que tener la diferencia entre la percepción existente, creada desde años. Yo estoy en el gobierno desde el 2000, en distintos cargos, y se creó una percepción o una información y comunicación sobre el estado de las carreteras. Esa percepción fue de año tras año. Esa percepción es una lucha contra la verdad de lo que existe. Y esos elementos también se le suma, ¿ve?, la acción entre lo que necesitamos arreglar, rehabilitar, que yo te voy a dar algunos datos, y lo que tiene la gente metida en la cabeza por esa percepción. Eso es una lucha que tenemos nosotros. ¿Y a qué se debe esa percepción? Bueno, a la comunicación, en este caso a las redes sociales. Mira, hay un libro importante que yo lo vengo comentando, que es La espiral del silencio. ¿Ve? Cómo matrices, bien sea en el orden político, comunicacional, cómo se van apoderando, y muchas veces la verdad cuesta establecerla en función a las realidades. Con esto yo no quiero decir que todas las carreteras están buenas, ¿no? Pero nosotros, con lo que conseguimos, hoy podemos decir que tenemos un 80%. Nos falta, claro que nos falta, pero un 80% de las vías que hemos venido consolidando. Las carreteras del Guárico, todo el mundo sabe que son las de mayor cantidad en kilómetros, más de 2.125 kilómetros. Y esa percepción de la gente, muchas veces nos ha salido en la encuesta, que por lo que escucha, por la percepción, por la no comprobación, te dicen, ¿cómo están las carreteras del Guárico? Y muchos dicen, no, están malas. Y cuando tú le preguntas a esa persona, ¿cuánto tiempo tienes tú que no viajas? Más de 5 años. ¿Qué sabe él de las carreteras? Eso es el primer elemento. El segundo elemento es cómo nosotros en los métodos hemos venido cambiando sobre la realidad, en esa percepción también que muchas veces tú transitas 200 kilómetros de carretera, por ejemplo en el Guárico, que son vías muy largas, y solo tienes 10 kilómetros con problemas. Entonces, por esos 10 kilómetros, los otros 190 no sirven. Entonces la percepción es, esa carretera no sirve. ¿A qué no sirve? Porque hay un tramo, quizás tramos que dentro de esos 100, 200 kilómetros te generan 10, 15, 20 kilómetros. Porque a nosotros solo nos faltan 245 kilómetros para dejar todas las carreteras rehabilitadas. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, Altagracia, la vialidad de Altagracia hacia San José de Guaribe. Pero entonces, cuando tú sales de Puentes Guayas, que entras a San Sebastián, tienes que ir hacia Camatagua, y toda esa carretera la refieren a Guárico. Esa carretera es Aragua. Hay que arreglarla, porque esa es la vía Altagracia. Pero allí hay más de 110 kilómetros del estado de Aragua. O el tema que teníamos, la carretera que se rehabilitó totalmente. Mira, antes de decirte el otro elemento, bueno, te voy a decir la carretera 42 kilómetros que nos faltan de Cabruta, la Mercedes Cabruta. Es una carretera más de 210 kilómetros y solo le faltan 42 kilómetros. La carretera que va hacia San José de Unare, que comenzamos, el gobierno nacional hizo un plan nacional de asfalto, está establecido esa carretera que desde Zaraza hasta Puerto La Cruz, la colocación de 30.000 toneladas, yo lo dije en una oportunidad. El año pasado solo aprobaron 5.000 toneladas porque vamos fase por fase. Entonces, bueno, la realidad sobre eso. Hay carreteras locales, por ejemplo, la de Guayabar Casola, son más de 110 kilómetros, que sin duda alguna se necesita la inversión. La carretera que cuando la llegamos se perdió totalmente, eso ya estaba perdido, la de Chaguaramas, Lezama, Altagracia, por ejemplo. Hay una vialidad que no se puede asfaltar, pero es una vialidad que debe ser atendida, que es la vialidad rural, esas vías rurales por donde muchas veces sale producción, salen alimentos. ¿De qué manera se atienden ese caso? Mira, eso estamos atendiéndolo con un plan integrado entre el poder popular organizado, entre
los mismos productores, la alcaldía y la gobernación, nosotros tenemos de vialidad 14.000 kilómetros de vialidad rural. Es decir, de aquí a China es la vialidad rural de Guárico. Y allí hemos venido entonces, poco a poco, poco a poco haciendo intervenciones. Anteriormente, Orlando hacían planes especiales. Yo no sé cuántos millones y millones de dólares para el Plan Nacional de Vialidad Rural. El tema de la agresión de los bloqueos y sanciones afectó esto. Por eso nos fuimos a nuevos métodos. Miren, un 95% de las obras que hemos hecho nosotros es de administración directa. Antes era al contrario. ¿Esto para qué sirve? Para la eficiencia y la eficacia. Nos liberamos del tema constructivo de los contratistas. Entonces, ¿qué hicimos? Administrar directa. Si vamos a hacer la vialidad rural, entonces colocamos nosotros el gasoil, colocamos un patrol, el productor apoya o coloca a veces una maquinaria, el alcalde tiene el retro, lo coloca. Anteriormente, ¿qué era? La vía tal, un contrato de tantos millones y se la daban a una persona. Ahora, todas nuestras carreteras, todas nuestras vialidades, tanto extraurbana y urbana, que nosotros hemos rehabilitado ya más de 600 kilómetros en la vialidad extraurbana con la vialidad urbana, que son asfaltos que hemos apoyado a los alcaldes y es suficiente, por supuesto, pero para seguir en la consolidación de la vialidad interna. Todo ha sido administración directa. ¿Qué le compramos a la planta de asfalto? Que a veces un privado le compramos el asfalto. Colocamos los camiones, nosotros ponemos el tren de maquinaria y así vamos colocando la transitabilidad, el asfalto para darle transitabilidad a nuestras vías. Eso antes no era así. Antes era así, tú ibas a arreglar 1 kilómetro, 2 kilómetros, 10 kilómetros, 20 kilómetros, un contrato. Y entonces, bueno, detrás de eso había una serie de empresas que la utilidad, nosotros, por ejemplo, fíjate esta utilidad, un tramo contratado, nosotros el 30 al 29 de diciembre, 28, inauguramos la avenida Circunvalación de la Pascua, en la primera fase, kilómetro, un poquito más de 1 kilómetro, eso la vamos a culminar completamente. Por contrato, esa obra en una empresa se necesitaban $800,000. Nosotros le hicimos administración directa en $245,000. El alcalde puso una parte, yo puse la otra, el Poder Popular supervisó, colocamos los camiones. O sea, la hicimos con $242,000. ¿Por qué? Bueno, hubo que comprar asfalto, hubo que pagar mano de obra, hubo que comprar cemento, hubo que comprar los pósteres, hubo que comprar las lámparas, porque tiene que necesitarse algo de presupuesto. Pero lo hicimos administración directa. Anteriormente había dinero, un contrato. Tome, $800,000. Imagínate la utilidad allí. Yo no estoy en contra de eso, pero por ello te decía, ¿ves? Nuevos métodos distintos que de una u otra manera nos permiten estirar un poco los recursos. Es decir, que debe haber contratistas que no lo quieren. Casi todo. Bueno, cambiamos de materia. En materia de deporte, algunos jóvenes me pidieron que le hiciera una pregunta. El tema deportivo, me decían los que saben de deporte, se mide por la cantidad de medallas. Si es así, en los últimos Juegos Nacionales, Guárico obtuvo una buena posición. ¿Qué se necesita para eso? Bueno, mira, yo creo que yo tengo mis contradicciones de que se mide por medalla. Tú no puedes medir el nivel deportivo en términos de resultados, sí. Cuando tú vas a los Juegos Olímpicos, entonces si un país te gana en un deporte 10 medallas de oro, entonces quiere decir que ese país está desarrollado porque, bueno, ganó 10 medallas de oro, pero resulta que no tiene participación en otros deportes. Yo creo que el nivel deportivo se mide, en primer lugar, por la calidad del joven y la cantidad de jóvenes que practican el deporte, a nivel de la masificación deportiva, a nivel de la cultura física. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el deporte escolar. ¿Cómo está el deporte escolar? ¿Cómo están los profesores de educación física? ¿Están enseñando a nuestros niños? ¿Están enseñando a nuestros hijos? ¿Practican el deporte en sus colegios? Y en tercer lugar, el deporte de alto rendimiento, que es excluyente. Deporte de alto rendimiento es algo contrario al proceso revolucionario que uno dice, dentro del proyecto bolivariano incluimos a todo. El deporte de alto rendimiento es excluyente, porque no todo el mundo puede tener, bueno, las condiciones para representar un Estado y un país, por eso es excluyente. Tiene un reto, son retos inclusive individuales. Por eso te digo, nosotros, Guárico, en materia deportiva, nosotros la hemos organizado con varios componentes. El primero, nuestros atletas.
Sí, los atletas, las organizaciones que están con las asociaciones, la participación en los campeonatos nacionales, en los Juegos Nacionales, ya estoy hablando de los Juegos Nacionales. El segundo, la infraestructura. ¿Ves? La infraestructura deportiva. Nosotros hicimos la ruta del Plan 39, que es el mejoramiento de instalaciones deportivas. Llevamos más de 130 instalaciones deportivas ya rehabilitadas, algunas nuevas de ellas. Otro elemento muy importante es la dotación, lo que son implementos deportivos. Y el cuarto elemento, el alto rendimiento, que allí es la participación, como te decía, Guárico. Guárico, yo me siento satisfecho, alegre, ya lo decía, Guárico obtuvo entre el séptimo, quedamos empatados en el séptimo lugar, pero fíjate tú, séptimo lugar empatado con Aragua. Aragua tiene más población, Aragua tiene más deporte, Aragua tiene una tradición deportiva, pero por medallas de plata ellos quedaron de séptimo y nosotros octavos. Sin embargo, eso no es para quitarle mérito ni a Aragua ni a ningún estado, menos a nosotros. Nuestros atletas dieron lo mejor, pues nosotros tenemos complejidades geográficas. No es igual, por ejemplo, en Maracay, yo trabajé en Maracay en el Instituto de Deporte, y los atletas de Maracay, que es la capital, está concentrado el 70%. Nosotros tenemos que traer atletas de Calabozo, tenemos que traer atletas de La Pascua, nosotros tenemos que traer atletas de Camaguán, de Guayabal, y eso obedece entonces a un plan de concentración, un plan de alimentación y la participación extraordinaria. Nada más esas 20 medallas de oro, más las otras medallas que, te repito, sin quitarle mérito, ubicaron a Guárico en esa posición, la segunda en la historia, desde 1978, cuando Guárico ha participado en los Juegos Nacionales. La primera, cuando fuimos sede, quedamos quinto lugar, pero éramos sede. Luego, la segunda, a nivel de estar los Juegos Nacionales en otros estados, Guárico obtiene esta posición brillante, bloqueado, sancionado, pero no le negamos nada a los atletas. Hicimos un gran esfuerzo presupuestario y nuestros atletas cumplimos nosotros con ellos. Y yo puedo decir hoy que cumplieron con el Estado Guárico. Hay un tema bien sensible, gobernador, que toca mucho la fibra y la parte social, que es el tema de los hospitales, el tema de la salud. Lo que se escucha es que el hospital Israel Ranoares Balsa cambió. Hay una buena valoración de su autoridad única en salud en este momento. Pero quiero preguntarle por los otros hospitales. El caso del hospital William Lara en Zaraza y el hospital de Altagracia Orituco. Sí, mira, el sistema de salud nosotros es integral. No tenemos prioridades sobre un hospital o sobre otro. Mira, si algo ha invertido la gobernación y el gobierno nacional, el presidente Nicolás Maduro aquí en Guárico, es en la salud. No hay un municipio, Orlando, del estado Guárico que no hayamos llegado allá para invertir en salud. En todos los municipios. Tú me dices Guaribe, ahí rehabilitamos el CDI, la sala de rehabilitación, el ambulatorio. Tú me dices Guayabal, te voy a nombrar los más apartados, ahí le rehabilitamos el CDI, la sala de rehabilitación, el ambulatorio. Tú me dices Camaguán, inauguramos la clínica El Venerable, que fue el presidente, rehabilitamos CDI, el ambulatorio, todos. Tú me dices qué ha hecho la salud en este municipio. Los grandes hospitales también hemos tenido dedicación. Nosotros tenemos más de 440 consultorios médicos populares. Tenemos nosotros 15 CDI, un centro de alta tecnología. Tenemos nosotros 15 salas de rehabilitación. Nosotros tenemos, en el ámbito de 6 grandes hospitales. William Lara, que además es un hospital, es más joven. Allí, y tengo que decirlo, pues quizás en los años anteriores ese sentido de pertenencia se perdió. Tiene muchos problemas, pero hicimos una inversión ahorita que estamos listos para entregarla. Ya antes de finalizar el año quedó en materia de infraestructura, estamos esperando una dotación, le arreglamos todos sus quirófanos, la sala de parto, la sala de hospitalización, pero también eso fue acompañado en Zaraza con los consultorios médicos populares. También arreglamos el Troconi, también arreglamos el CDI, la sala de rehabilitación que estaba destartalada. En Zaraza, te estoy hablando en Altagracia, también arreglamos los quirófanos. Ahora vamos a entregar todas las salas de consulta, las salas de emergencia, las rehabilitamos, entregamos ambulancia. A todos los municipios le hemos entregado ambulancia nueva, 0 kilómetros. Asimismo, también la sala de rehabilitación en Altagracia, el CDI de Altagracia, inauguramos una clínica
popular nueva que no tiene nada que envidiarle pues, a cualquier clínica. Entonces, no hay un municipio donde nosotros hayamos invertido, repito, en salud. Aquí en San Juan. El tema de los insumos corresponde solo al Ejecutivo Nacional, la dotación de insumos. Sí, nos han estado ayudando, nosotros ayudamos con los insumos. El tema de los insumos, hay que decirlo, la acción agresiva y el desbloqueo permitieron tener una debilidad en la adquisición de los insumos. Muchas empresas que suministraban insumos al país, por el hecho del bloqueo, dejaron de traer insumos. Lo vivimos con la pandemia, no solo la vacunación, el tema de la insulina, por ejemplo, y el tema de otros componentes estratégicos de insumos. Eso afectó. Y otra cosa que no se dice, yo tengo que decirla acá, a veces con mucha responsabilidad. Orlando, fíjate que anteriormente, ante el bloqueo y las sanciones, muchas instituciones, ministerios tenían los seguros. Y los seguros se hacían responsabilidad en las clínicas. Luego vino, bueno, todo este cúmulo de complejidades, la pandemia, y ese sistema que derivaba hacia el sector privado terminó en el sector público. Y más, hoy en día, el sector público atiende casi el 80% de la población, que anteriormente estaba dividido más hacia el sector privado. Un maestro tenía un seguro que le permitía con sus familiares estar en las clínicas. Eso se ha venido recuperando. Es lo que yo te hablo de ese 10% de recuperación, pero todavía nos falta. Ahora, todo eso se fue al sistema de salud. Yo tengo amigos que antes, por su condición económica, todo era una clínica. A mí me han llamado muchos. Mira, José, gobernador, necesito un espacio. Tengo una tía en UCI que anteriormente podía estar en una clínica. Un día de UCI en una clínica, estamos hablando casi de $3,000, $4,000 diarios, un día, dependiendo de la clínica. Hay otra un poco más económica. Entonces, los hospitales cargaron con todo eso. Nosotros en el caso de Israel Renuares Balsa, bueno, hemos venido, tú sabes, allí rehabilitamos la sala de emergencia de pediatría, rehabilitamos la sala de emergencia de adultos, los quirófanos. En este momento estamos haciendo intervención de todas las unidades de cuidados intensivos, toda la sala, y allí vamos a ampliar la capacidad de unidades de cuidados intensivos. En el Hospital El Calabozo, el presidente en el tricentenario otorgó todo lo que tiene que ver con la rehabilitación integral. Ahí llevamos cerca más de un 70%, pero no es una obra sencilla, sino se está rehabilitando los 5 pisos, ascensores, todo el sistema de electrificación, todo el sistema de agua potable, en fin, para dejarlo un funcionamiento. Yo siempre lo que pido que tengamos sentido de pertenencia. Nosotros en los próximos días vamos a entregar cerca más de 8 obras de salud, obras que hemos venido rehabilitando, y vamos a seguir. Mire, yo le he dicho a los guariqueños, si algo importante o prioridad tenemos es en el tema de la salud. Y junto al Poder Popular, bueno, que en esa mancomunidad han venido arreglando el consultorio médico popular, que es para la salud preventiva. Siempre hemos dicho esto, salud preventiva. Están entonces los CDI y están los grandes hospitales, que de una u otra manera, de acuerdo a la complejidad, se permite entonces tener este sistema de salud que funcione, sea óptimo, de calidad, y específicamente con nuestros profesionales, con médicos y médicas que tengan la vocación, que tengan el servicio, que tengan, bueno, la dedicación con amor a nuestro pueblo, no por un gobernante, no porque si el gobernante, el alcalde está de turno o el gobernador que esté de turno, no, es por el pueblo, es lo que yo siempre he hecho el llamado. Pero la salud, hemos tenido el detalle, sí nos falta en algunos centros, claro, y el detalle de los insumos, porque además la salud es gratis. ¿Dónde más y en qué otros países la salud es gratis? Bueno, en Cuba y en Nicaragua. En los otros países la salud es privada. Y ese pequeño porcentaje que ellos lo llaman de salud gratis en otros países, que averigüen, no porque yo lo estoy diciendo, nosotros tenemos amigos, familiares que están viviendo afuera, pregúntenle cómo es el sistema de salud. Hace unos días salió en las redes, que nos gustan tanto las redes, como una persona en Estados Unidos fue con un dolor, y entonces no le hicieron nada y después le llegó la factura de $9,000. Eso está en las redes. Entonces, fíjense la diferencia en la atención de buenos profesionales, centros de salud. Que tenemos detalles en insumo, entonces no podemos decir entonces que la salud no sirve, porque lo principal en la atención está dedicado allí a nuestro pueblo. Entramos en la segunda media hora. Recuerdo una frase de Aristóbulo que decía, no es lo mismo pedir agua que llevarla.
se refería a lo difícil que era hacer gobierno. El tema del agua siempre es problemático porque es un líquido vital. ¿Se ha logrado alguna meta allí? ¿Hay gestión en el tema del agua en el estado Guárico? Claro, Orlando, fíjate, el tema del agua ha sido una de las complejidades, pero fíjate, el presidente nos orientó, nos dio la prioridad que a través del 1x10 atendiéramos los casos prioritarios y la planificación. Para llevar el agua. El tema del agua en Guárico no es que no haya agua. Nosotros tenemos las mayores cantidades de represa. El tema es de la distribución. Si hablamos, por ejemplo, de Tamanaco, allá en Valle de la Pascua, que es uno de los municipios complejos, igual que Rocio, el agua hay que llevarla de 40 kilómetros. La tubería data de 50 años. Allí hemos hecho reparaciones, sustitución de tubería, bueno, de más de tuberías grandes, extremas, que son necesarias pues, para llevar esta agua. ¿Que hemos tenido problemas? En la distribución. Hemos venido rehabilitando las plantas de tratamiento, hemos venido nosotros llevando el agua, construyendo pozos. Cuando yo llegué aquí, había más de 160 pozos dañados. Hoy no pasan de 10 pozos. Nosotros llegamos a un término que todos los pozos rehabilitados de agua potable, de los acueductos. ¿Qué pasa? Que, bueno, los inconstantes cambios eléctricos o la situación del sabotaje eléctrico ha permitido que muchos motores de estos pozos, que aunque ya lo hemos rehabilitado, se han quemado, o la bomba o el motor. Pero nosotros hemos venido entregando pozos y esto aumenta el nivel del problema para la satisfacción con el agua. Tenemos municipios puntales. En el caso de San Juan de los Morros, hemos hecho grandes esfuerzos con la construcción de nuevos pozos, el mejoramiento de la planta. El agua de San Juan de los Morros viene por un lado del Castrero, que llega a la planta principal, viene también de Tierra Blanca y una parte viene de San Sebastián, entonces esas tres sistemas convergen en San Juan y por la topografía ha sido de mayor complejidad. ¿Qué estamos diseñando ahora? Que lo hemos hablado con el ministro, una batería de pozos en el lugar donde hay agua, con los estudios técnicos, para suministrarle a la planta y tener mayor impulso, sobre todo acá en San Juan de los Morros. Igual en Valle de la Pascua, los motores 900 HP no tuvimos complejidades, porque las mismas dificultades que son importados, ahí llegamos a trabajar con un motor. Hoy en día tenemos 3 motores ya y tenemos uno de sustitución. Entonces están llegando más de 300, ya vamos para 400 litros por segundo. Tenemos problemas en algunas comunidades por el tema también de lo que es la parte eléctrica. Entonces, bueno, todos estos sistemas por municipio, hemos venido nosotros, la integración del agua de Guárico no es articulada sobre un solo sistema, sino que cada municipio tiene su sistema, cada municipio. Eso también, por un lado, complica un poco cada acción, porque cada municipio es distinto. Los municipios del sur, San Juan de los Morros, o los municipios del sur, por ejemplo, desde aquí a San Juan, a Camaguán, por ejemplo, y Guayabal, el sistema es pozo allá, no es un sistema interconectado. Pero Calabozo tiene el sistema interconectado de la represa. Ahí vamos a entregar la rehabilitación y se amplió para llevar más agua, que se va a inaugurar pronto todo el sistema de la planta. Hay un tema que está detrás de la noticia y que muchas veces no vemos. Me gustaría bien puntual ahí para entrar en la parte política. Algo que poco se dice o que mucha gente no sabe, el valor que tienen las cosas. ¿Cuánto cuesta asfaltar 1 kilómetro de carretera? ¿Cuánto cuesta abrir un pozo? ¿Cuánto cuesta un banco de transformadores para poder darle luz a una comunidad? Son cosas que a veces la gente no piensa en eso o no lo conocemos. Sí, mira, asfaltar 1 kilómetro, estamos hablando desde la Constitución, integración, escarificado, todo, estamos hablando casi de $232.000 por la parte de un contrato. Tú tienes una empresa, mira, faltame tantos kilómetros, es eso. Por administración directa bajas a cerca de $120.000, sabiendo que 1 kilómetro necesita cerca de 1.800 toneladas, cada tonelada está en $70, $80, pero eso hay que, el transporte, la colocación de maquinaria, el pago de mano de obra. Entonces todo eso va sumando y te da un monto que está cerca
de los parámetros hoy que tiene el nivel constructivo, $232.000 aproximadamente. Hacer un pozo depende de la cantidad de metros. Un pozo a 60, 70 metros, estamos hablando de $110, $120.000, todo lo que es su perforación, todo lo que es su tubería, lo que es motor y lo que es bomba, y todo lo que es el sistema eléctrico con el banco de transformadores. Un banco de transformadores depende de la cantidad y la cantidad de transformadores o el tamaño, si es de 10 kVA, si es de 45, si es de 75, si es de 50. Pero bueno, está cerca de $20 o $30.000 un banco de transformador. Entonces, todo esto se suma a los niveles constructivos, porque las plantas, si yo voy a rehabilitar las plantas de tratamiento o la planta de agua potable o una planta de tratamiento de agua servida, tengo que tener en cuenta el sistema eléctrico, y eso también tiene un costo. Entonces, todos estos elementos, ante la complejidad, te repito, de los recursos, sobre todo nosotros lo que hemos hecho un balance a las prioridades. Esas prioridades que emanan de nuestro pueblo. Por eso te decía, en los servicios el 1x10 buen gobierno. Pero tiene que ver también, de acuerdo a los recursos. Nosotros hemos venido haciendo énfasis en que cada día con el poder popular sobre esas prioridades, entendiendo y comprendiendo las circunstancias, podamos ir avanzando para darle solución a sus prioridades demandadas. Entremos en el tema político. El presidente Maduro recientemente recordó que tenemos 3 elecciones este año y que la primera es elección de gobernador. ¿Usted aspira a una segunda reelección? Mira, yo sabía que ibas a hacer esta pregunta. Yo tuve 3 periodos como alcalde y nunca aspiré a una reelección. Yo creo que más allá de las aspiraciones, estamos concentrados, Orlando, es que aquí se garantice el triunfo de la revolución bolivariana. Yo generalmente soy una persona dispuesta a la revolución, he mantenido mi convicción de lealtad ante cualquier circunstancia. Más allá de cualquier aspiración, nosotros tenemos un alto mando político, siempre se lo he dejado a Dios, al pueblo, al presidente, al alto mando político de la revolución y a las decisiones. Por eso te digo, a mí no me desespera estar en un cargo, pero nosotros los revolucionarios somos de que ni nos negamos ni nos ofrecemos, en el caso mío particular. Sin embargo, nosotros, fíjate, mi acción de trabajo permanente ha sido estar en todos los municipios, y muchos dicen que, bueno, que si la campaña, que no, he estado desde el primer día que asumí la gobernación, en el primer periodo he estado permanentemente en los municipios, ni siquiera la pandemia. La pandemia no me encerró, pues yo iba a los hospitales, iba a los centros, y estos últimos 4 años, sobre todo el año que va en curso, ha sido permanentemente y constantemente en todos los municipios. Nadie puede hablar que es de campaña, no, es mi convicción de trabajo. Debe haber un proceso de postulación, de elección de algo para elegir candidato. Cada vez que pasa eso para cualquier cargo, pareciera ser que quedan heridas. ¿Qué ha aprendido el PSUV para que esos errores no se repitan? Mira, el mejor método, sistema democrático para elegir los candidatos y candidatas, creo que es lo que tú te refieres, son las elecciones internas. Eso es verdad. La participación del pueblo, la democratización del pueblo. Lo que pasa es que nosotros no tenemos, y lo voy a decir con mucha responsabilidad, que es una altura política y una cultura política, de entender el momento que, más allá de cualquier acción individual, es la democracia que nos lo está participando. Es el partido tiene varios métodos, las elecciones internas, el método de cooptación, consulta primer grado, segundo grado, todos esos elementos están allí. Ahora, tú lo puedes decir, las últimas elecciones, yo lo he dicho, pues, dejaron muchas heridas por la madurez. Te digo un ejemplo, nosotros en el municipio de Ortiz, por citar un ejemplo, en Ortiz, el proceso interno sacó, sumado todos los candidatos, cerca de 5.000 votos, sumando todos los candidatos que se inscribieron. Pero cuando fuimos, ganó un candidato, ganó una candidata. Cuando esa se presentó en las elecciones, sacamos 2.500 votos. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la conciencia, la madurez, la altura política. Nos pasó aquí también en San Juan de los Morros, y después salieron muchas cosas. Entonces yo creo que una persona, antes de hacerse, dice, soy revolucionario, tiene que tener convicción de sus ideologías. Tú podrás tener diferencia,
Pero si tú militas en un proyecto, militas en un partido, ¿por qué yo voy a traicionar ese partido? Porque fui yo y no fuiste tú. Porque yo voy a traicionar entonces ese principio. Porque entonces yo fui quien gané y tú no ganaste. Y entonces tú dices, bueno, yo prefiero cualquiera menos a él. Entonces, ¿por qué tú te debes al partido? ¿Por qué tú eres parte de esa ideología? Yo creo que más allá tiene que haber una convicción. Y yo estoy seguro que el partido, a nivel del alto mando político, la dirección nacional, aquí, en las revisiones que se hagan, bueno, tomar en cuenta estas consideraciones. Cuando ha sido el método de cooptación, por ejemplo, es donde hemos ganado más gobernaciones y más alcaldías. Qué casualidad, ¿no? Ahora, usted es el gobernador, pero también es coordinador del partido, algo así como el jefe del partido aquí. Eso se ha Bueno, debatido. ayuda a la coordinación. Exacto. Eso se ha debatido internamente, ese debate puertas adentro se da. Sí, lo hemos dado sobre todo en las reflexiones, qué pasó, qué sucedió, cuáles fueron las posturas a veces inmaduras, cuáles fueron las posturas que no tuvo a la altura política. Pues yo creo que si, Orlando, algún o una persona que hoy esté o que se haga o se diga, mire, yo soy revolucionario, no revolucionario solo por ponerse una gorra roja o una franela o identificarse con un color, sino en sus convicciones, en sus principios, en su ideología. Tiene que estar claro a la altura política, tiene que saber ponerse a la altura política. ¿Por qué? Porque si no, mira, costos que pesan, es hecho de algunas posiciones. Hoy tenemos la oposición gobernando en algunos municipios que son un desastre total, que, bueno, engañaron a nuestro pueblo, que manipularon a nuestro pueblo, que de una u otra manera, con falsas promesas, dijeron, mira, voten por nosotros, que la otra opción revolucionaria, bueno, ya no puede cumplir. ¿Y qué hicieron ahora? Municipios, bueno, todo un desastre, por muchas decisiones y por mucha inmadurez. Las redes parecieran haberse vuelto locas. Se va a abrir un portal, va a haber una invasión. Hay gente que habla de mercenarios, las redes sociales se volvieron una locura. ¿Qué va a pasar el 10 de enero? El 10 de enero, bueno, el 10 de enero vamos a juramentar a Nicolás Maduro Moro. Está establecido en la Constitución y además en nuestro sistema democrático. Cumplir con la Constitución. Ahora, tú acabas de decir algo importante. O sea, la campaña mediática manipulada, inoculada con el odio de esta oposición de extrema, que además cada día conspira con nuestro país, hace acciones para la desestabilización y el caos, para la invasión, no solo bloqueos y sanciones en el área económica, sino para la desestabilización, para instalar acá una guerra civil. Ellos están haciendo todos los esfuerzos mediáticos. Pero mira, aquí hay un pueblo, lo vivimos en diciembre, un pueblo que quiere paz, un pueblo que salió al reencuentro de sus familiares, un pueblo que fue a sus estados, a sus pueblos, a donde tienen a sus madres, a donde tienen sus hijos. Un pueblo que vivimos, comprobamos la alegría. Es un pueblo de paz. Y eso es lo que queremos nosotros. Nicolás Maduro Moro asume un nuevo periodo y una de las estrategias es la paz. La paz de este país, la paz de esta tierra y además garantizando la soberanía y la independencia. Nosotros estamos alerta. Con todos los organismos de seguridad, con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con las fuerzas policiales, con el poder popular organizado, que algunos el 28 quisieron desestabilizar. Nosotros el 10 de diciembre, como lo hemos dicho, vamos a acompañar la juramentación de Nicolás Maduro Moro. Usted escribió recientemente un artículo en el Tubazo Digital que hacía alusión a los criticones, pero en parte del artículo se hace alusión a gente del PSUC. ¿Cómo se enfoca este tema? ¿Cómo se puede tratar un tema tan delicado en este momento? No, mira, no lo escribí en tendencia hacia una persona, hacia alguien. Solo es bajo la evaluación de algunas posturas. Personas que más allá que si están en el PSUV, no están en el PSUV, no tienen nada que ver con eso. Solo que yo hice una referencia para tener, Orlando, la diferencia entre la crítica constructiva y la crítica destructiva. Hay gente que te critica por criticarte, porque solo no te cae bien, porque no eres de su equipo, no eres de su grupo, no eres de su partido, eres de oficialismo, eres de oposición, y la crítica tiene el sustento en eso, y no en las realidades. La crítica constructiva
que es lo que yo quise hacer énfasis allí. Algunos malinterpretaron que no aceptamos críticas. No, el primero que acepta críticas soy yo. Imagínate la crítica destructiva que me hacen, que las acepto. Bueno, eso va bajo mi análisis. Pero las críticas constructivas, todas las escucho. Cuando tú haces una crítica constructiva, no solo señalas la debilidad, no solo señalas el problema, no solo señalas el error, sino que viene acompañado con una sugerencia, viene acompañado con una propuesta. Y creo que allí es donde debemos de ser parte de todo este sistema constructivo. Yo no te puedo decir a ti, mira, tú haces mal el periodismo. ¿Por qué? No, porque no me gusta, porque tú haces mal el periodismo, pues. Pero no me gusta como tú hablas. No, yo creo que es distinto, mire, hay esta debilidad, yo pienso que en esta comunicación, esta nota, hubo esta debilidad. Yo sugiero que se tome en cuenta esto. Esa es la crítica constructiva. Hay gente que anda señalando por allí, bueno, hasta cosas en lo personal. Tienen que ver la política. Yo he respetado, mira, a mí nadie me puede señalar aquí en Guárico que yo me he metido en la vida personal de algún político. A mí no me interesa la vida personal que haga. A mí no me interesa si es fiestero, si se para tarde, si duerme, si está brincando en TikTok, si está brincando en las redes. No, yo soy un político que solo me refiero a las acciones de gobierno. Ahora, critico constructivamente. Mire, como le puedo decir cualquier alcalde, a mí me parece que, bueno, este programa no se hizo bien, no se está recogiendo bien la basura. Yo sugiero que vamos a hacer un plan para recoger bien la basura, pero yo no puedo andar diciendo, entonces, no, eso no sirve. Eso no sirve porque, mira, a eso me refiero yo. Yo creo que el momento de construir es decir, señálenme, vamos a criticarnos, critíquenme la debilidad, critíquenme, háganme énfasis en el error, pero viene acompañado con la propuesta, con la sugerencia. Para tener el poder se necesita gestión, por supuesto ganarlo, pero también se necesita un equipo, en este caso un partido. ¿Está preparado el PSUV organizativamente para cualquier batalla que se avecine? Si algo no hemos preparado en el Partido Socialista Unido de Venezuela es para estar atento al llamado de cualquier proceso electoral. Nosotros contamos con una organización, bueno, que está desde la calle, desde las comunidades. Ahora se ha venido ampliando más con la participación del Poder Popular, los voceros del Poder Popular, el mismo liderazgo de comunidades, VC. Nosotros tenemos una integración del partido. Nos falta, claro, como cualquier partido. Tenemos una juventud que se está incorporando. Nosotros no hemos sido mezquinos. Si algo falló los gobiernos cuarto republicanos en sus partidos, fue porque obstaculizaron la generación de relevo. Y en esa generación nueva, bueno, nosotros tenemos allí en la planificación hasta de 12 y 14 años, que ya van tomando preferencia y van tomando, como decimos nosotros, la empatía por una organización política. ¿El partido vigila la gestión de los alcaldes, del gobernador? ¿Hace observaciones, hace críticas? Sí, estamos atentos a eso. Inclusive, te voy a decir algo, en las reuniones del partido, yo soy uno de que tiro sobre la mesa la gestión. O sea, la expongo y acepto dentro del equipo, generalmente, los que no están en la gestión, que hagan sus aportes. Nombramos comisiones especiales. Hacemos observaciones sobre acciones municipales o gestiones municipales. Claro, en lo interno, porque es que somos una familia. Yo no puedo ir, que es lo que muchos quieren, quizás algunos no se enteran. Nosotros no podemos solucionar los problemas de familia agarrando un micrófono. Si yo tengo un problema con un hermano, yo tengo un problema con mi padre, diferencia, mi madre, yo no puedo entonces ir al vecino o agarrar en la calle a solucionar con el vecino mis problemas. Nosotros, dentro de ese ámbito, y aquí que ha sido uno de los elementos importantes, sobre todo en la comunicación, la articulación, la seriedad, para ir generando, no solo en las políticas donde tenemos debilidad, sino los aciertos positivamente, que es lo que hemos venido haciendo. Quizás a veces no se sabe, no se conoce, porque bueno, en algunas ocasiones el sensacionalismo es lo que vende. Lo impactante es lo que se genera en las redes. Nosotros hemos hecho informes de gestiones, inclusive de institutos. Yo mismo he dicho en el partido, mira, aquí está tal secretaría, yo quiero que me hagan una evaluación de eso. Y los que son parte del gobierno no participan en esa evaluación. Entonces me hacen mi propuesta. Generalmente los cambios, cuando yo voy a hacer un cambio, el primero que lo consulto es al partido. Mira, voy a hacer este cambio y
pongamos una propuesta y ¿sabe a dónde va la otra propuesta? A la dirección nacional. Además, reconocido que soy uno de los que siempre está consultando los cambios a la dirección nacional, porque nos debemos al partido. Muchas veces utilizamos el partido en proceso electoral y después cuando agarro un cargo no tengo nada que ver con el partido. Entonces, como tú dices, manda a cualquier persona, viene un amigo y hace lo que quiera, viene un familiar y entonces viene tal persona y no es así. Entonces, allí es donde hay las complejidades. Yo creo que las circunstancias en eso cada día debemos internalizar la madurez. Y asimismo la dirección nacional. Cualquier alcalde que tenga debilidades, cualquier gobernador, lo llaman, ¿ve? Y les ponen la situación. Eso se ha hecho, sobre todo en algunas gestiones, pues, que me limito por la discreción porque es entre familias. Es decir, hay jalón de oreja, pero eso no es noticia ni debe difundirse. Claro, o sea, porque es la corrección. Supongamos que tú tienes un hijo que se portó mal, llegó mal. Entonces tú le jalas la oreja en la casa. Tú vas a agarrar tu vaso digital. Yo, el día de ayer, el muchacho mío llegó ebrio, llegó rascado. ¿Tú harías eso por tu familia? A ver. Es difícil, ¿verdad? Sí. Eso es lo que hay que entender en la familia, ¿eh? Nosotros somos una familia como partido. Hay un tema que hemos estado revisando que tiene que ver con ordenanzas, con leyes que hacen vinculantes los proyectos aprobados en las consultas de los consejos comunales. Pero eso no lo hemos visto en otros lados. ¿Por qué enfrascarse en ese tema del poder popular, de hacer vinculante u obligatorio un proyecto elegido por una comunidad? Mira, la columna vertebral del proceso revolucionario es el poder popular. Y sobre el poder popular, el presidente Chávez instó pues, una organización, consejos comunales, comunas. Te lo digo como 3 periodos de alcalde. Si algún éxito yo tuve en la alcaldía fue gracias al poder popular. Cómo coordinamos y articulamos las obras directas del poder popular. Nosotros construimos, yo te lo dije al inicio, un proyecto, un programa de Guárico de Encuentro. Ese proyecto nació de las comunidades. Y allí hemos tratado cada día de hacer énfasis con el poder popular. Ahora, gracias a las consultas nacionales, porque ¿de dónde salen las consultas nacionales? Es un nuevo método ante la complejidad de las circunstancias. Porque cuando estábamos en bonanza, teníamos recursos hablando, éramos ricos y no lo sabíamos. Bueno, a cada consejo comunal le daban sus recursos, millones. Habían municipios que recibían más por el poder popular que por la misma alcaldía. Y eso es muy bueno. Ahora nos agarró una complejidad y el método, entonces hubo cambio de método. Ahora la comuna, que es la esencia, donde líderes y lideresas toman sus prioridades, pero lo que no la decisión no la toman 5, 6 o 7, 8, la toma toda la comunidad y va y hace el ejercicio democrático. Entonces, para mí es fabuloso el método. ¿Qué propusimos nosotros acá para darle un carácter de mayor participación? La gobernación y las alcaldías es que tengamos nosotros la obligatoriedad. Algunos no lo entienden. La oposición, donde gobierna, no entiende el poder popular, no lo va a entender. Ellos usan el poder popular como un elemento para el voto o para llegar al poder, pero no para hacer un ejercicio democrático de participación o de gobierno. Nosotros hicimos la propuesta y va a ser aprobada ahora, donde una ley del Consejo Legislativo para el Estado Guárico tenga la obligatoriedad de las gobernaciones al menos de financiar 2 proyectos de esa consulta nacional. No es que vamos a hacer otras consultas, no. Ahora el 26 de enero hay una consulta. Allí 5, 6 proyectos, 7, 8 proyectos. Entonces gana un proyecto, el presidente va a financiar el proyecto número 1. Nosotros como gobernación tomamos el segundo. Las alcaldías pueden tomar el tercero. Imagínate entonces el poder de democracia participativa, protagónica, cuando la comunidad va y vota por su proyecto. Tiene 9 proyectos que recibieron votos y entonces los 3 primeros son financiados. Y luego la otra consulta, porque puede cambiar de 3 meses a 3 meses, se puede haber solucionado por otra institución. Entonces considero esta ley que ha traído mucho que hablar, se ha venido discutiendo, está ya casi lista. Y yo creo que en estos días, próximos días, le vamos a dar el ejecútese, la aprobación por el Consejo Legislativo y el ejecútese para comenzar a financiar a las comunas de la consulta nacional. El presupuesto 2025 garantiza que se puedan cubrir esos proyectos. Sí, los tenemos nosotros ya garantizados. Hemos hecho una reserva, como llamamos nosotros, dentro del ámbito del presupuesto, aunque el presupuesto allí, de acuerdo a la recuperación que venimos poco a poco económico nacionalmente, bueno, estamos allí casi igual al del año pasado.
todo va a permitir es en la metodología del ejercicio y de la ejecución de las obras para poderlo estirar más. Lo bueno con el poder popular, tú le asignas un proyecto al poder popular, ya allí es una administración directa con ellos. Anteriormente quizás con los recursos, bueno, tú estabas, en el caso nuestro no, pero muchas veces se iba a las circunstancias de una empresa, de un contratista. Ahora hace las obras con el poder popular. Hay obras, por supuesto, de ingeniería, de grandes obras estructurantes. Nosotros generalmente estamos hablando de obras locales, de obras en la comunidad que se necesitan resolver y que lo siente la comunidad. Te repito, hay obras estructurantes que obedecerán a otros métodos de ingeniería. Nosotros continuamos con el complejo deportivo en Calabozo. Eso es una obra de ingeniería, de drenaje, etcétera. Es una obra muy grande que allí involucra el trabajo entre la alcaldía, la gobernación, el gobierno nacional. Pero hay obras que la comunidad vota por ese proyecto y es para qué, o la acera, o la calle, o la escuela, o el consultorio médico, o la electricidad, o allí internamente los emprendedores. Entonces, es el desarrollo de la comunidad a través del poder popular. El gobernador anda en campaña, todas las semanas está en municipios, comentan alguna gente. ¿Qué beneficio trae esa práctica de hacer gestión como que si estuviésemos en campaña? Bueno, toda la vida he estado en campaña. Así era cuando estaba en alcalde, Orlando. Recuerdo yo en Camaguán que iba yo semanalmente a cada comunidad, pues por eso las comunidades en ese tiempo teníamos 78 comunidades organizadas y yo al año iba entre 3 y 4 veces a cada comunidad y me sentaba con ellos y bueno, ahí coordinábamos. Guárico tiene 1.700 comunidades, es algo complejo, pues, de acuerdo a cada municipio. Sin embargo, voy a los municipios, voy a las parroquias, pero más allá de que alguien pueda definir que es por campaña, no. Es porque yo quiero conocer propiamente. Ellos votaron por un gobernador que en años anteriores era difícil ver a un gobernador en un municipio. Aquí hubo gobernadores que durante su gestión no fueron a municipios, no fueron a parroquias. Y yo creo que el pueblo necesita ver a sus gobernantes. Y esa es la principal acción, de tener esa conexión con el pueblo, además de darnos cuenta. A mí nadie me va a echar cuenta de la vialidad porque yo me recorro las carreteras. A mí nadie me va a echar cuento de que un poder popular o los líderes, yo tengo comunicación con todos los líderes. Las redes sociales han permitido el buen uso, no el basurero que sale en las redes sociales, el buen uso. Yo tengo conexión con los jefes de comunidad, tengo un grupo por municipio con mi jefe de comunidad y ahí está José Vázquez. Que entonces sí, tengo que dedicarle más tiempo, reviso los mensajes, respondo los mensajes, direcciono los mensajes, muchas veces no los respondo, pero los direcciono. Y ese secretario o ese presidente de instituto está obligado en atender ese mensaje. Eso lo hago permanentemente. Yo creo que, mira, le puedo preguntar, aquí difícilmente en la historia de los gobernadores pudo haber llegado un gobernador que haya tenido mayor comunicación con el pueblo, que haya viajado más en los municipios, que haya estado más presente en las parroquias. Difícilmente. Y eso lo podemos sacar en promedio. Y yo creo que es un elemento bonito. Pues hasta el 29 de diciembre estuvimos en Valle de la Pascua. Cuando dice que lo puede sacar en promedio, ¿significa que lo tiene contabilizado, kilómetros y tiempo? Sí, tenemos actividades. Nosotros este año hicimos más de 442 actividades. Ahora vamos a presentar la memoria y cuenta y ahí vamos a definir. Pues sacamos un estimado de kilómetros, pero más allá de eso no es la importancia. La importancia es hemos ido a ese municipio y que hemos dejado, porque otra cosa, no es que voy a ir de visita solo a una reunión, no. Siempre el gobernador está presente en un municipio o vamos a inaugurar una obra, o vamos a iniciar una obra, o vamos a anunciar recursos o obras en función de la gestión. Para concluir, ¿qué espera el gobernador de Guárico para el 2025? Bueno, en primer lugar nosotros llevamos una visión prospectiva, planificada sobre todo, de seguir con la eficiencia y la eficacia y cumplir con lo que nos falta. En la vialidad vamos a nosotros profundizar la acción, tanto la vialidad extraurbana, que son nuestras carreteras, junto al gobierno nacional, y la vialidad urbana, incluyendo ahí la vialidad rural, por supuesto, en el tema económico, que no hablamos del tema económico. Fíjate tú cómo Guárico ha sido parte del milagro económico
de Venezuela. Nosotros comenzamos un proceso de construir una economía junto al gobierno nacional con una nueva metodología, uniendo las fuerzas productivas, uniendo los actores productivos, sin ver color político, sin ver clase social. Eso anteriormente estaba asignado, era grupo. Hoy Guárico rompió récord del arroz, que poco se dice, donde nosotros en la historia, bloqueado y sancionado, obtuvimos un récord de siembra del arroz, el crecimiento que llevamos en los cereales, nos convertimos nuevamente en primer productor de cerdo, estamos entre los primeros productores avícolas. La economía, y fíjate este dato, el 70% de la masa laboral lo genera nuestra área agrícola, pecuaria, industrial, el 70%. Entonces es emblemático, es fundamental. Y nosotros en eso vamos a seguir siendo profundos, vamos a tener énfasis para seguir con el tema económico. Y en lo social, bueno, la prioridad es que hemos dictaminado desde las comunidades. Ahora viene una consulta nacional, ahí vamos a tener una realidad, eso es parte de una planificación. Así que bueno, nosotros este nuevo año, próspero, es un año que queremos paz. Es un año que estamos seguros, vamos hacia la consolidación de la paz, a la consolidación de la democracia, a la profundización de la democracia con el poder popular. Y bueno, que sea Dios, el pueblo, la revolución bolivariana, que tenga el designio de nuestros destinos. 2025, un año de retos. Bien amigos, hemos llegado al final de este programa especial gracias al Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, que en alianza con el Tubazo Digital hizo posible esta entrevista con el gobernador del estado Guárico, José Manuel Vázquez. Hasta la próxima.